Publicidad. Este programa es una presentación de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Es muy significativo para una persona llegar a los 80 años, sobre todo en esta época en la que 80 años no significa que uno se queda en casa sin hacer nada, sino que sigue estando productivo, sigue creando, sigue con proyectos pendientes. Es el caso de nuestros dos entrevistados de hoy. Gustavo Pereira, que vendrá más adelante en el programa, que cumplió 80 años en marzo. Luis Brito García, que cumple 80 años en octubre de 2020. Gustavo Pereira nos envía su participación desde Puerto La Cruz. A Luis Brito García, con todas las medidas de protocolo de cuarentena y de seguridad, lo hemos traído para ubicarnos aquí bien a distancia para conversar. Y con los dos vamos a tener 3 preguntas. Ya con ellos hemos hecho muchísimos programas acerca de su literatura, acerca de su oficio, acerca de sus libros. Hemos presentado sus libros, hemos compartido muchísimas oportunidades a lo largo de unos 20 años de amistad que compartimos con los dos. Además los leemos desde hace muchísimos años. Y hoy quería concentrarme con los dos en 3 preguntas. Y la primera, Luis, que además nos trajo una foto familiar hermosa de un Luis Brito García como de un añito con su mamá. Luis, ¿qué recuerdas tú? ¿Cómo te recuerdas tú de niñito, de adolescente? ¿Eras callado, eras dicharachero, te gustaba cantar, eras tremendo? ¿Cómo eras tú cuando eras niñito y adolescente? ¿Cuáles son tus recuerdos más lejanos? Mira, yo creo que como niño era comparativamente tranquilo. Cuando hacía travesuras eran esas travesuras elaboradas que ponían a la gente de cabeza, pero no era escandaloso. Desde muy pequeño me interesó la lectura, sobre todo de las páginas de cómic que venían en los periódicos. Y yo creo que aprendí a leer porque mi mamá se negó a seguirme leyendo las páginas de los cómics. Yo tenía la idea de que el dibujo era una forma de expresión más perfecta. Entonces decía, con que yo sepa dibujar no necesito aprender ni a leer ni a escribir, pero qué va. Mi mamá me bajó esa nube. Y si no aprendes, no tienes más lectura. Entonces, bueno, esa es los recuerdos que tengo de esa época. Mi primer recuerdo verdaderamente es cuando estaba en Maracay, una mañana, y veo el cielo y veo una escuadrilla de 3 casas AT-6 que estaban surcando el cielo, porque cerca quedaba un aeropuerto militar. Es el primer recuerdo que yo tengo. Yo sabía, sin embargo, que aquello eran aeroplanos, sí, que era todo eso, pero... Y me quedó una especie de afán o de interés por la aviación. Aprendí después a manejar clandestinamente avionetas. Tengo infinidad de libros sobre la guerra aérea, sobre todo eso. Me quedó siempre un interés por el vuelo y la navegación. Entonces, pero bueno, esas son mis memorias de niño. Sería muy largo contarlas y también muy insignificante. Todos los auditores o los videntes tendrán memorias incluso mucho más interesantes, seguro. Y la relación con los amiguitos, con los hermanos, ¿te sentías parte de un grupo o eras más bien persona de estar disfrutando solo? ¿Cómo era sí, ese librito en relación con los otros? Sí, yo soy primogénito, entonces hay toda una serie de cosas que asocian al carácter de los primogénitos. Mi hermano menor, Clemente, nació 4 años después, y entonces me imagino siempre haber tenido esa relación que tiene el segundo hermano, de que el otro es como abusivo, de que lo atienden más, y el tercer hermano, que es Janina, nació 8 años después.
En realidad 7, porque ella se quitó un año, es un secreto. Como nació en Maturín, la registraron en Caracas y entonces eso le sirvió para considerarse que tenía un año menos. Ahora, hay una cosa interesante, cada hermano siempre piensa que a él lo ningunearon porque consentían a los demás. Entonces lo que sucede es, claro, cuando hay santo nuevo, el viejo no hace milagros. El que iba llegando iba desplazando al hermano mayor es destronado por el inmediato, y el inmediato es destronado por la hermanita que llega finalmente. Entonces cada cual se siente, oye, objeto de una injusticia enorme. Por ejemplo, mi hermano me decía, sí, es que yo tuve que hacer los mandados de la casa de tal año, tal año. Y yo le decía, bueno, ¿a que no adivinas quién hacía esos mandados antes de que te tocara a ti? Es decir, que yo no podía seguirlos haciendo por entrar en la universidad. Claro. Entonces, siempre hay esa cosa. Y yo creo que eso pasa en toda la familia. Pero es muy lindo que uno te ve a ti ya desde que yo tengo la idea de Luis Brito García, el Luis Brito García adulto, y ver ese Luis Brito García bebé, ahora que cumples 80 años, es toda una revelación. Y fíjate, tú has tenido una vida, hablaba con Pedro Calzay y Isidoro también dice que tú eres como una especie de Leonardo da Vinci, ¿no? Hace un factotum y todo lo haces bien. Entonces, has incursionado en la investigación submarina, en el manejo de aviones, en el derecho, en la docencia, en la escritura de los más diversos géneros, hasta de poesía, porque fuiste al Festival Mundial de Poesía y leíste pasajes de abrapalabra como si fueran pasajes poéticos, que lo son. Pero yo me preguntaba, ¿en qué momento de tu vida dijiste, me siento escritor, yo soy escritor? Porque es muy difícil que se conjugue vocación, oportunidad y talento, y en tu caso se dio todo en muchas áreas, y en todas has sido destacado, pero principalmente te has destacado como escritor. ¿Cuál fue ese momento en que tú dijiste, oye, yo soy escritor, fíjate? Mira, yo creo a los 11 años, estaba en 6º grado en la Experimental Venezuela, esa escuelita en forma de transatlántico que queda cerca de Teresa Carreño. Entonces me decidí a hacer 2 novelas, una de ciencia ficción y una policíaca, ambos géneros pues de lo peor. Y entonces, haciendo en una libreta, una página, un dibujo, y en la otra el texto. Y entonces emprendí esas 2 novelas, que finalmente no pude terminar, bueno, porque no se me ocurría el final y demás, pero ya desde ese momento, oye, estaba decidido a ponerse a intentar escribir un texto largo con toda una cantidad de incidencias. Después, a los 14 años en el liceo, se me ocurrió hacer un periódico mural, pero no esos murales que cuelgan una vez al año, con una pila de cosas pegadas con chinches, que tienen ahí suciedades de moscas y todo eso. Era un mural que lo hacía con mi primo hermano Rodolfo García, un magnífico humorista, por cierto, tamaño tabloide, toda la semana. Yo hacía parte de los textos y los dibujos y las letras y todo, y mi primo hermano Rodolfo hacía a veces algunos de los textos con una gracia enorme, un gran humorista que después no volvió a escribir más nunca. Entonces aquello era cada semana. Y entonces aquello durante 2 o 3 años mantuve eso regularmente oye, haciendo una publicación semanal. Después en la universidad me encontré con Jaime Ballesta, y entonces sacamos El Torturado, era quincenal, pero es que en esa época había caído la dictadura y todo el mundo andaba diciendo, a mí me torturaron, yo fui torturado, etc. Entonces sacamos El Torturado, y era un periódico que cada 15 días sacaba 8 artículos, 4 a Jaime Ballesta, 4 míos, y entonces yo hacía también, lo pasaba a máquina, hacía los titulares, los dibujos y el diagramado en general del periódico. Eso es una práctica bien interesante porque te da disciplina, sí, para trabajar. Jaime es un humorista colosal,
Por cierto, está atrapado ahorita en Caracas con la pandemia. Él vive en Hungría y lo agarró la pandemia acá y está en su casa haciendo reflexiones pesimistas sobre el mundo, etcétera. Y después sacamos, él fue a Europa y de regreso sacamos en la Facultad de Humanidades Cero, un periódico para confundidos. En ese salí irregularmente, pero tenía como una docena de artículos sobre distintos temas. Para darte una idea de cómo eran esos, del Cero y de otras publicaciones salieron 2 libros. El hombre más malo del mundo, de Jaime, que es un clásico. Sí. Parte de eso Era eso. fue publicado en forma de periódico mural en esos años universitarios, y otro libro llamado Rajatabla. Casi nada. Rajatabla, exacto, de modo que eso era ya escritura. Que salió ahí. Literaria. Algo habíamos asomado nosotros cuando celebramos los premios Casa de las Américas para Rajatabla y Abra Palabra, que cumplían 40 y 50 años, pero llegamos a los 80 años, Luis, y ya está casi lista, o ya habrá salido cuando salga esta entrevista, una edición especial. Ese era el secreto. Nosotros les decíamos en otro programa que no les podemos contar, pero ya eso es prácticamente una realidad. Tu libro en Biblioteca Ayacucho, en la colección Clásicos de Biblioteca Ayacucho, que es toda una celebración, porque es como consagratorio el estar en Biblioteca Ayacucho. Tú te merecías ese estar en Biblioteca Ayacucho. A tus 80 años es el momento en el que Luis Brito García tiene un libro por publicar o está recién publicando un libro. No todo el mundo puede decir eso a los 80 años. ¿Qué significa para ti Biblioteca Ayacucho y estar allí en Biblioteca Ayacucho? Bueno, es una colección de los clásicos latinoamericanos, entonces asusta mucho eso, Sí. que lo consideren un clásico. Es decir, por un lado, pero por otro lado, alegra muchísimo porque es una edición más de ese libro. Disfruté mucho escribiéndolo y uno que otro lector ha disfrutado leyéndolo. No debería decir eso porque es como vanidoso. Entonces, y además tiene ya como 14 años esperando la edición, pues entonces vamos a ver, voy a celebrar eso. Ahora, también estoy celebrando los 80 años porque estoy trabajando en otra serie de libros. Sí, de ciencia ficción. Uno de relatos ultra cortos. Un tercer libro sobre los piratas, se llama Los Piratas Libertarios. Esa es otra de tus pasiones, los La piratas. última fase, la navegación, el submarinismo y la piratería. Un tercer libro, además, que se llama El Reino de la Libertad, que es sobre las perspectivas económicas, políticas, culturales del siglo XXI, que se está iniciando. Y además sigo trabajando en un libro que es la historia de la cultura en Venezuela, desde los pobladores originarios hasta ahora. Es una obra aplastante. Ojalá tuviera uno muchísimas décadas más para poder concluirla. Pero tú trabajas a una velocidad impresionante. Parece que fueran varios clones de Luis Brito García trabajando al mismo tiempo, con la cantidad de cosas que has publicado. Ya vas a llegar como a los 90 libros. Bueno, ellos son un colectivo. Es un colectivo Luis Brito García. Como dicen, hay un colectivo, es un historiador, el otro es un novelista, el otro es un cuentista, el otro es un dibujante, el otro es un humorista. Entonces todos nos juntamos y hacemos alguna labor maligna así. Pero saben que uno de los libros para algunas personas que nos están viendo no ha leído a Luis Brito García, quizás algún joven que lo ha oído nombrar. Y una de las formas de entrar a leer a Luis Brito García es maravillosa. Esta antología personal, Habla Palabra, de la editorial La Cirema. Está muy finamente editado, y la selección, pues, al ser una antología personal, pues tiene el toque de Luis Brito García. Pero para terminar, Luis, y después pasaremos nosotros a Gustavo Pereira con estas mismas preguntas. Tu obra más linda y tu obra quizás más satisfactoria se llama Andrea. Yo me imagino a Andrea cuando estaba así chiquitica y tú enloquecido con ella, y después ver que es una tremenda artista plástica, una mujer tan bella, tan inteligente. Es una maravilla tener una hija así. Sí, es que si hubiera sabido que iban a salir así, debió tener una docena por lo menos. Sí, oye, Andrea, de verdad que me saca un clavo, porque con la infinidad de cosas que yo he hecho, le he dedicado poco al dibujo.
yo viví, me mantuve de estudiante haciendo dibujos para poder pagarme la universidad y sobrevivir, etcétera, pero siempre me quedó un poquito el arrepentimiento de no haberle dedicado más tiempo. Y me sale una hija pintora, extraordinaria, ha hecho cosas sumamente bellas. Ya a los 25 años tiene 3 exposiciones, una en el Museo de Arte Contemporáneo, otra en el Museo Alejandro Otero y otra en PDVSA La Estancia. Entonces, y sigue trabajando así, pero como una locomotora, pues. Es una maravilla, es una maravilla. Así que egresada de UNEARTE además. Entonces, es momento de celebración. Nosotros quisimos celebrar el cumpleaños de Luis en la librería mediática. Nos ha acompañado desde siempre, desde que nosotros empezamos a leer, leíamos a Luis Brito García. Yo siempre digo, es una frase de Ubrasca Lisette Torcati decía que le gustaba mucho esa frase. Yo me hice mujer en literatura leyendo a Luis Brito García. Pasé de los cuentos de hadas, de los cuentos de suspenso, a Abra Palabra. Y entonces descubrí Abra Palabra, descubrí a Cortázar, empecé a descubrir una cantidad de cosas que me mostraron la literatura de otra forma. Entonces es muy bello además haber ido conformando esta relación de amistad junto con Isidoro, que nos está haciendo la cámara en casa, y bueno, son 80 años y estoy segura de que serán muchos más, y vamos a pasar ahora a conversar con Gustavo Pereira, no sin antes mostrarles a ustedes la biblioteca de Luis Brito García, que una vez él fotografió para nosotros y nosotros hicimos un trabajo especial. Con eso terminamos esta parte y después pasamos a hablar con Gustavo Pereira. No sé si te faltó decir algo más. No, bueno, creo que íbamos a hablar de la pintura. Ajá. ¿Cuáles eran los eso era una curiosidad que yo tenía, vamos a agregar, porque yo le mandaba una foto de un cuadro, de una ficha de Reverón que teníamos, y yo te decía, aparte de tu dibujo y lo que te gusta de lo que hace tu hija Andrea, ¿qué es lo que te gusta? Y tú me decías que Reverón tenía que ver con algo con tu literatura. Mira, escribí un cuento sobre un personaje parecido a Reverón, con más o menos la misma dinámica, pues un tipo despreciado por todo el mundo, y que después resulta que sus cuadros valen millones. Me contaba mi mamá, que era secretaria del Ministerio de Educación, que el pobre Reverón llegaba con una cantidad de lienzos allí y le daban unos billeticos así más por conmiseración, los tiraban en un closet donde tenían las escobas y los coletos y todo. ¡Qué horror! Y que además otra secretaria le decía a mi mamá, ¿por qué no te llevas una de esas cosas para tu casa? Y además ella le decía, ay sí, ¿y por qué no me regalan un López Méndez? Imagínate. Pero me quedó esa imagen de ese pobre hombre llegando con un tesoro de obras maestras para que le dieran 2 billoticos que después tiraban en un closet allí. ¿Quién sabe qué vivos se quedaron con esas, con esa millones? Entonces escribí un cuento que aparece en mi primer libro de relatos, y me conmovió mucho eso. Yo tengo parte de mis libros dedicados a la pintura. Por ejemplo, en Abra Palabra, cada sección de la novela está dedicada a un sentido. Y hay una de ellas que es dedicada a la vista y a la pintura. Se llama Yo no quise ver su cara. Es sobre otro caso de una persona que conocí, el hombre que mató a José Gregorio Hernández. Sí, es impresionante esa parte. Un pobre hombre que por un accidente pues tumba a un doctor en la calle y después se ve condenado a ver la imagen de su víctima el resto de su vida en todos lados. Quizá la imagen más visible en Venezuela, fuera del libertador Simón Bolívar, es la de José Gregorio Hernández. Entonces yo seguí ese martirio de él, escribiendo cada parte, cada capítulo con referencias a un periodo de la plástica, desde el periodo romántico con sus tonos violáceos, el periodo impresionista, etc. Entonces abriendo toda la mirada sobre Venezuela a partir de esa imagen central, a la vez terrible, de la acusación y de la culpa. Entonces, bueno, es un experimento, no sé si habrá resultado. No, cómo no, si resultó de tratar muchísimo. de pintar con palabras. Sí, cómo no, además, no sufran, pare de sufrir, como esas columnas de Luis Brito García en Últimas Noticias. Yo les invito
a sumergirse en todos esos libros. Cualquier libro de Luis Brito García es una celebración de las palabras y nos sentimos muy contentos de poder celebrar este cumpleaños con Luis Brito García y de haber tenido tantas oportunidades de celebrar como amigos, como lectores, tantas ocasiones hermosas en Venezuela. Habrá más entrevistas porque con Luis los temas nunca se terminan. Al igual que con Gustavo Pereira, a quien más adelante en el programa vamos a tener también. Ya venimos con más de la librería mediática. Publicidad. En 2 años y 7 meses de gestión, el alcalde Rodulfo Pérez y su equipo de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, han reactivado 54 pozos, devolviéndole el agua a Zamora. Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota.